La historia comienza con nuestro protagonista, Taeyun, quien acaba de derrotar a un monstruo. Se siente realizado por haber logrado vencerlo, pero sus compañeros llegan y le dicen que, en lugar de estar perdiendo el tiempo, debería estar recogiendo el botín obtenido. Taeyun se disculpa y dice que lo hará de inmediato. Se nos cuenta un poco más sobre este mundo. Al parecer, todo empezó a cambiar cuando se descubrió el abismo, una dimensión repleta de monstruos. Con la aparición del abismo, algunas personas comenzaron a despertar poderes trascendentales, lo que les permitió explorar ese lugar peligroso. Lamentablemente para nuestro protagonista, él aún no había despertado sus poderes. Cuando Taeyun se dirige hacia donde están sus compañeros, descubre con sorpresa que todos han sido asesinados. El demonio Asmodeus, de clase SSS, se hace presente y lo ataca, dejándolo sin un brazo. Al borde de la muerte, Taeyun se siente confundido por los recientes acontecimientos y frustrado por todas las desgracias que solo él ha tenido que enfrentar. Pero, justo antes de morir, una luz aparece y detiene todo a su alrededor. Se pregunta qué está sucediendo, pero una voz desconocida se presentaba como rey, le dice que no debe preocuparse por lo que está ocurriendo, solo entender que está a punto de recibir un gran poder. Antes de partir, el ser le advierte que no espere otro milagro así y que, en algún momento, se volverán a encontrar. El protagonista despierta repentinamente con una bofetada. Es Bae Yuxoo, un antiguo compañero que siempre lo molestaba junto a otros dos. Taeyun se da cuenta de que ahora tiene una ventana de estado, y descubre que ha retrocedido 16 años en el tiempo. Sonriendo, se levanta y golpea a su agresor. Sus otros agresores intentan atacar, pero Taeyun los repele fácilmente. No pensaba perder contra personas que ni siquiera habían experimentado todo lo que él había tenido que soportar. Después de dejarlos noqueados, Bae Yuxoo se levanta y, utilizando su habilidad especial, piel de piedra, de rango C, lo ataca. Taeyun se mueve rápidamente y se posiciona detrás de él para golpearlo, pero Bae no hace nada para defenderse, sabiendo que simples puñetazos no podrían dañarlo. Con una sonrisa, le devuelve el golpe y le pregunta qué piensa hacer ahora, dado que aún no ha despertado. Taeyun, al observar su ventana de estado, comprende que con su habilidad actual, depredación, de rango F, no tiene muchas oportunidades. Sin embargo, no piensa rendirse. Se levanta y activa su habilidad. Al ver esto, Bae intenta atacarlo de nuevo, pero antes de que pueda hacerlo, Taeyun lo envuelve con su habilidad, desintegrando poco a poco la piel de piedra de Bae. De repente, se escucha una gran explosión y, mientras el humo se disipa, vemos a Bae caer al suelo. La depredación de Taeyun ha tenido éxito, su habilidad ha subido a rango E, y adquirió la habilidad piel de piedra. En la enfermería, Taeyun llega junto a aquellos que habían intentado hacerle daño. Tanto él como los demás son curados por la profesora con su habilidad de sanación. Taeyun se ve obligado a mentir sobre lo ocurrido, pero cree que todo ha salido bien, aunque sigue teniendo dudas sobre su habilidad. Le resulta extraño que, en una sola pelea, depredación, haya subido de rango F a E y haya logrado superar una habilidad de rango C. A pesar de sus muchas preguntas, solo tiene una cosa clara, debe descubrir todo lo posible sobre su habilidad. Cuando Taeyun llega a su casa, recuerda que es la primera vez en mucho tiempo que está allí. Tras la muerte de sus padres, se vio obligado a mudarse a la casa de su tío. Al entrar, se encuentra con su primo, Wang Haeyeon, quien está acompañado por 3 personas más. Taeyun recuerda que, en su vida anterior, Wang había escapado con el dinero de la familia. El hombre que parecía estar a cargo se acerca y le dice que solo necesita tomar algo y luego se marcharán, pero Taeyun responde con un golpe, derribándolo, e intenta atacarlo con depredación. Sin embargo, la habilidad no funciona y recibe un golpe en respuesta. Intentaron matarlo, pero de alguna forma inexplicable, todos los ataques en su contra quedan inhabilitados. Aprovechando el desconcierto de sus atacantes, Taeyun activa piel de piedra y arremete contra ellos. Después de dejarlos noqueados, Taeyun comprendió que su ventana de estado solo le mostraba parcialmente la información de sus habilidades, porque no tenía idea de que depredación
tenía un efecto pasivo que anulaba ciertas habilidades. Su primo, al ver todo lo ocurrido, le rogó que lo perdonara y le prometió hacer todo lo que él quisiera. Taeyun, sabiendo que algo más sucedería ese día, acepta su petición y le dice que tendrá que acompañarlo. Mientras tanto, en otro lugar, 3 despertados luchaban contra monstruos. Al parecer, había ocurrido una ruptura de puerta, lo que significaba que se había abierto un camino hacia el abismo, del cual podían salir criaturas peligrosas. Uno de los despertados no entendía cómo los monstruos, que se suponía eran de rango C, podían atravesar su barrera de rango B. Los 3 combatientes se paralizaron cuando un ogro gigante de rango A emergió de la ruptura. Taeyun y su primo, al acercarse al lugar de la ruptura, se encuentran con una multitud que huye de los monstruos. Taeyun, activando su habilidad, piel de piedra, le dice a su primo que intentará detener a tantos monstruos como sea posible. Desde lo alto de un edificio cercano, un hombre observaba la situación, sin esperar que la ruptura de puerta fuera de rango A. Como no tenían suficientes personas para enfrentar la amenaza, le pidió a un joven llamado Akchen Yunsoo que intentara resolver la situación. Akchen Yunsoo, además de ser de rango A, tenía el síndrome del 8º grado. Durante el combate, Taeyun comprende que la razón por la que depredación no funcionaba era porque, si su fatiga superaba el 70%, la habilidad se desactivaba. También descubre que al absorber monstruos con su habilidad, puede recuperar maná fácilmente, y que sus habilidades han subido a rango D. Mientras se dirige a buscar más monstruos, se encuentra con Akchen, quien está luchando contra un ogro gigante. Taeyun se sorprende de la facilidad con la que Akchen derrota a los monstruos de rango A. Mientras Akchen lamenta la muerte de los ciudadanos, es apuñalado por la espalda. En otro lugar, vemos a Wang que ha llevado a la enfermera de la escuela, Choi Na-yeon, lejos de la ruptura de puerta, siguiendo las órdenes de Taeyun, ya que ella había muerto en ese incidente queriendo ayudar a las personas. Como Wang tenía la habilidad de dormir a las personas, le resultó fácil ese trabajo. Volviendo a los sucesos anteriores, Akchen le pregunta a su agresor quién es. El prota reconoce que se trataba de un villano de rango B llamado Ansangdo, quien posee la habilidad Sigilo de rango B. A estas personas se les llama villanos porque han cometido múltiples crímenes. Cuando Akchen se prepara para atacar, el ogro gigante se levanta nuevamente. El villano, intentando huir, es interceptado por Taeyun, lo que lo obliga a atacar sin dudar. Taeyun bloquea su ataque con piel de piedra. El villano insiste con múltiples ataques más, pero aún así no era posible penetrar en la defensa de Taeyun. Al notar que los golpes con su espada no le causan ni un rasguño, el villano utiliza sigilo para intentar atacar de nuevo. Taeyun, creyendo que los ataques seguirían siendo inútiles, es sorprendido por el villano, quien logra hacerle daño. El villano le dice que independientemente qué tipo de habilidad tengan los despertados siempre tendrán una debilidad, lanzando una serie de ataques consecutivos. Al parecer, al bloquear un ataque con piel de piedra, se le desprende un pedazo de piedra, lo que es reemplazado por una piedra de menor resistencia. Taeyun decide desactivar su habilidad, lo que confunde al villano, quien no desaprovecha la oportunidad y lo ataca pensando que se ha rendido. Sin embargo, Taeyun activa depredación y contraataca. El villano intenta esquivar el ataque utilizando sigilo, pero pronto se daría cuenta de que depredación es una habilidad imposible de esquivar. Justo cuando Akchen está a punto de morir, es salvado por Taeyun, quien utiliza su nueva habilidad, sigilo, para sorprender al enemigo. Taeyun y Wang regresan a casa, donde encuentran a los padres de Wang preocupados de que algo les hubiera sucedido en el camino. Taeyun, al ver las noticias, se siente aliviado de que su nombre no haya sido mencionado, ya que eso podría traerle grandes problemas en el futuro. Guardando su celular, se dirige a una mazmorra oculta. En el camino, reflexiona sobre cómo debería usar sus 3 habilidades de manera inteligente, ya que si se excede en el uso de maná, podría meterse en serios problemas. Aunque existen pociones, en su situación actual no puede permitirse comprarlas. Al llegar a su destino, se encuentra con unos monstruos araña que lo atacan con sus habilidades, pero sus ataques son anulados. Después de derrotarlas, obtiene la habilidad de parálisis.
Mientras tanto, en la Asociación de Jugadores de Corea, se reúnen Yoo Yeon, la maestra del gremio Night Wookers, uno de los 4 grandes gremios del país, y Si Jinui, el presidente de la asociación. Discuten sobre la posibilidad de que exista un joven despertado que aún no ha terminado la escuela, pero que ya sea capaz de derrotar monstruos. En la escuela, Taeyun escucha que alguien menciona su nombre y ve a varias personas acercándose a él, causando un alboroto. Era Lee Jung-jae, un despertado de rango S, miembro del grupo Taesan, el cual patrocina la escuela Taesan, donde se encuentran. Además, Jung-jae es el líder de todos los matones de la escuela y el principal responsable del acoso de Bae Yuk-soo hacia Taeyun. Sin pensarlo, Taeyun lo manda a la mierda. Jung-jae, con una sonrisa, le dice que parece estar animado por haber derrotado a Bae, pero que las cosas serían diferentes con él. Taeyun se prepara para usar depredación, pero son interrumpidos por Lim A-yeon, la monitora de la clase. Lim es una despertada de clase S, con el potencial de alcanzar la clase SS. Ella le dice a Jung-jae que debe irse, pero él no parece tener intención de hacerlo, lo que provoca una creciente tensión entre ambos. Justo antes de que el enfrentamiento entre los 2 estudiantes de clase S comience, suenan las bocinas de la escuela, anunciando que habrá una conferencia especial organizada por la Asociación de Jugadores, y que todos los estudiantes deben reunirse en el auditorio. Jung-jae, al escuchar esto, se muestra más interesado en la conferencia y decide marcharse. Lim le pregunta a Taeyun si se encuentra bien, pero él ya se está dirigiendo hacia la salida del aula y le dice que deben ir al auditorio. Ya en el auditorio, el subdirector de la asociación toma la palabra para disculparse por la reciente ruptura de la puerta y para anunciar que habrá cambios en las pruebas para la certificación de jugadores. Los estudiantes estaban confundidos, ya que las pruebas para convertirse en jugador solían hacerse a los 19 años. Sin embargo, el subdirector les explica que, debido a los recientes acontecimientos, se dieron cuenta de que necesitan más personal para la eliminación de monstruos. Por eso, se realizará la prueba también a los estudiantes de secundaria. Solo serán seleccionados aquellos que cumplan con los requisitos de capacidad, puntuación, expediente académico y comportamiento que buscan. El subdirector, usando su habilidad Ojo del Observador, detecta que esta escuela tiene más talento que otras, destacando a Jung-jae con un nivel de poder de 1924 y a Lim con 2335. Jung-jae aprovecha la oportunidad para decir que los no despertados no deberían estar allí, mirando a Taeyun mientras habla. El subdirector respalda esta afirmación, indicando que los no despertados son libres de abandonar la conferencia. Al escuchar esto, Taeyun decide marcharse. Antes de que se vaya, el subdirector intenta medir su nivel de poder, pero, por alguna razón, no puede hacerlo. Le resulta extraño, ya que nunca le había ocurrido, ni siquiera con los despertados más fuertes de Corea. La razón es que Taeyun está bloqueando su habilidad, pero antes de salir, le permite observar su poder, que supera los 5000. Más tarde, Taeyun está en la biblioteca buscando información sobre el misterioso rey que le otorgó su actual poder. Allí es visitado por los secuaces de Jung-jae, quienes le dicen que Jung-jae quiere verlo. Aunque Taeyun los ignora al principio, cuando mencionan el restaurante de su tía y que era un huérfano, él los ataca y agarrando a uno le preguntaba dónde está Jung-jae. Taeyun se encuentra con Jung-jae y su guardaespaldas, quien era un jugador de rango A. El guardaespaldas, utilizando su habilidad para evaluar el poder del protagonista, concluye que, al no poder obtener información, Taeyun debe ser un despertado de clase A. Al escuchar esto, Jung-jae se disculpa por los incidentes anteriores y le dice a Taeyun que planea crear un gremio, por lo que necesita gente fuerte como él. Le propone olvidar los viejos rencores y que se ponga a trabajar para él. Taeyun, sin embargo, rechaza su oferta diciendo que no quiere saber nada de él, ya que ha cruzado la línea, y activa Piel de Piedra, lo que hace sonreír a Jung-jae. El guardaespaldas, entonces, levanta una barrera para evitar que alguien interfiera en el combate, dando inicio a la lucha. El guardaespaldas siente lástima por Taeyun, pensando que, sin importar cuánto se esfuerce, la diferencia de clase le impedirá ganar. Jung-jae acorrala a Taeyun,
pero este logra hacer un contraataque que lo hace volar por los aires. Hun Jae no puede moverse debido a la habilidad de parálisis de Taeyun, quien se muestra contento porque, finalmente, después de tantos golpes, su habilidad ha surtido efecto. Sin embargo, Hun Jae aún guarda un as bajo la manga. Admitiendo que Taeyun es muy fuerte, saca un cristal y lo rompe, lo que le permite regresar al combate con aún más poder. Taeyun intenta esquivar los ataques de Hun Jae. Salta y lanza un ataque, pero es detenido y arrojado al suelo con fuerza. El guardaespaldas se preocupa por su amo, ya que, aunque la piedra amplificadora de maná aumenta su poder, también corre el riesgo de que sus venas estallen debido al exceso de maná que su cuerpo está usando. Hun Jae lo manda a callar, decidido a no rendirse ante alguien que considera tan patético. Le da un fuerte golpe y se jacta del poder que ahora posee. El guardaespaldas, queriendo ayudar a Taeyun, le ofrece su mano y le dice que debería huir. Sin embargo, Taeyun lo rechaza con un golpe, afirmando que no tiene intención de escapar. Luego, activa depredación y le grita a Hun Jae que él también se pondrá serio. Mientras tanto, en la asociación de jugadores, el subdirector informa sobre los estudiantes con niveles de poder de 1924 y 2335, lo que causa asombro entre los presentes. No pueden creer que sean solo estudiantes de secundaria y ya posean ese nivel de fuerza. Esto genera esperanzas de que puedan encontrar a un jugador que esté al mismo nivel que la Santa de Japón, quien había alcanzado un poder de 2500 en su primera evaluación. El subdirector recuerda el poder del prota y piensa que es un error ya que un estudiante no podría tener tal nivel de poder. De vuelta al combate, Taeyun envuelve a su adversario con depredación. Hun Jae no comprende lo que está ocurriendo, pero sabe que no puede permitirse perder, lanzándose con todo su poder. Sin embargo, su fuerza no es suficiente para superar la del prota. Hun Jae quedó noqueado, y gracias a su guardaespaldas no sufrió más daño del necesario. Aún así, Taeyun logró copiar su habilidad. Luego, Taeyun le dice al guardaespaldas que, a diferencia de su amo, no tiene intención de matar. Sin embargo, como compensación por perdonarle la vida, exige algo equivalente al precio de la vida de Hun Jae, al menos 1.000 millones de wons. Como la barrera que protegía el combate se rompió, todos pudieron ver lo que ocurrió en el gimnasio. Lim, que notó rastros del poder de Hun Jae y pensó que Taeyun había resultado herido, se apresura a dirigirse al gimnasio. Al entrar, se sorprende al ver a Hun Jae noqueado en el suelo mientras Taeyun permanece de pie. Lim pregunta qué ha sucedido, pero Taeyun simplemente se marcha. Ya en un lugar apartado, Taeyun supone que Lim podrá encargarse de solucionar ese problema por su cuenta. Al revisar su ventana de estado, se sorprende al descubrir una estadística llamada Encantó, y que, en lugar de obtener la habilidad Corazón de Llamas, ha adquirido Corazón del Monarca, que incrementa las estadísticas de los miembros de su grupo. Taeyun piensa que esta habilidad podría serle útil, ya que le permitiría combinarla con las habilidades que ya ha obtenido. De repente, un auto detrás de él toca la bocina. Del vehículo baja el subdirector de la asociación de jugadores, quien le pregunta qué sucedió en el gimnasio. Mientras tanto, el guardaespaldas se reúne con el padre de Hun Jae, quien ha aceptado los términos de Taeyun de haber dejado con vida a su hijo, aunque reconoce que deberán pagar un precio justo por ello. Taeyun no sabía si el subdirector se refería a la conferencia o a la pelea en el gimnasio, así que decidió ponerlo a prueba para averiguar cuánto sabía realmente. Resultó que solo habían venido por la inmensa cantidad de poder que el subdirector había percibido anteriormente en él. Taeyun confirmó lo que los ojos del subdirector habían observado anteriormente, por lo que fue invitado a participar en la prueba de jugadores. Mientras Taeyun entrenaba en su casa, dos villanos de rango B lo vigilaban, planeando asesinarlo. Justo antes de que pudieran atacar, Taeyun lo sorprendió, deshaciéndose de uno de ellos rápidamente. Aunque el segundo villano ofreció más resistencia, también terminó noqueado. Se explica que Taeyun había anticipado el intento de asesinato porque había hecho un contrato con el guardaespaldas de Hun Jae para recibir información si se planeaba alguna acción en su contra.
cuando Taijun se disponía a eliminar por completo a los villanos con su habilidad de predación, se vio impedido por una sobrecarga debido a su insuficiencia de habilidad física. Decidió entonces llamar a la asociación de jugadores para que se encargaran de los villanos. Reflexionando sobre las razones por las que no podía utilizar su habilidad, supuso que necesitaba aumentar sus estadísticas. Dado que no podía usar su habilidad en ese momento, decidió entrenar en un centro de entrenamiento para mejorar su condición física. Taijun y su primo tenían la intención de registrarse en uno de los centros de entrenamiento más caros y reconocidos. Sin embargo, la recepcionista del lugar pensaba que podría ser demasiado para estudiantes de secundaria y no estaba segura de aceptar su solicitud. Antes de que pudiera tomar una decisión, un entrenador de rango B se acercó y, al notar la situación, preguntó si había algún problema. Confiado en sus habilidades, le dijo al protagonista que si se marchaba en ese momento, lo perdonaría. Pero Taijun no se dejó intimidar y le propuso un combate en el que el perdedor pagaría un año de cuota de socio. El entrenador, confiado, aceptó el desafío. El enfrentamiento se llevaría a cabo en el Virtual Porter, un mundo virtual que replica el abismo. Para ganar, había que eliminar la mayor cantidad de monstruos posible mientras se corría hacia la meta en el menor tiempo posible. El entrenador, al eliminar a varios monstruos, ya se sentía victorioso. Sin embargo, Taijun, con una velocidad impresionante, eliminó a todos los monstruos a su alrededor, realizando un combo de 999, dejando al entrenador y a la multitud completamente asombrados. En el día de la prueba de jugadores, una gran multitud se reunió, expectante por ver el nuevo formato de la prueba, ya que esta vez incluiría a estudiantes de diversas escuelas. Cuando Taijun llega, se explica que ha sido categorizado como rango C. Al entrar al lugar donde se hará la prueba de jugadores, se encuentra con Lim, quien está sorprendida de verlo allí y de que haya cambiado tanto en solo un mes. Quiso preguntarle sobre lo ocurrido en el gimnasio, pero las explicaciones de la prueba comenzaron antes de que pudiera hacerlo. El examinador explicó que la prueba duraría 1 hora. Cada examinado tenía un boleto numerado en su pecho y debía recolectar 5 boletos, incluido el propio, para poder pasar. Si perdían su boleto, serían descalificados. El lugar comenzó a transformarse, dando inicio a la prueba. Muchos candidatos atacaron a Lim, pero ella los derrotó fácilmente. Para los examinadores, Lim y Shin Jung-bok eran los mejores candidatos, ya que ninguno de los otros participantes podía siquiera rozarlos. Pero para el subdirector, los rangos no importaban. Al ver a Taijun, se sorprendió de que un examinado de rango A le estuviera dando problemas. Sin embargo, al observar más de cerca, notó que Taijun no estaba intentando esquivar los ataques del rango A. La habilidad de depredación aún seguía deshabilitada, por lo que el protagonista estaba aprovechando el momento para aumentar su resistencia, recibiendo golpe tras golpe. Después de un tiempo, decidió que ya había entrenado suficiente. Al subdirector le pareció curiosa la forma de utilizar la prueba como una zona de entrenamiento. Pensó que al tener la resistencia disminuida por tantos golpes consideraría recoger los boletos de los más débiles. Sin embargo, Taijun tenía otros planes. Le parecía mucho más interesante enfrentarse a Shin Jung-bok, quien tenía el pecho lleno de boletos. Shin ataca con todo a Taijun, pero este esquiva todos los golpes e intenta rápidamente conectarle una patada, que Shin detiene, halagando su velocidad. Taijun se aleja para pensar en una estrategia para derrotarlo, ya que la habilidad de Shin, Dios del Rayo, es difícil de contrarrestar. Al recortar distancia con un ataque es capaz de conectarle una potente descarga. Taijun intenta golpearlo, pero Shin deshace su habilidad con un chasquido y le lanza un gran rayo, que el protagonista resiste. Esto emociona a Shin, quien no esperaba encontrar a otra persona capaz de soportar sus ataques aparte de Lim. Sin embargo, su emoción se desvanece cuando recibe un piedrazo en la cabeza. Shin queda perplejo, ya que se suponía que su defensa era invulnerable. Recibe más piedras lanzadas por Taijun, quien se había dado cuenta de que lo único capaz de contrarrestar su poder era la estructura que los rodeaba, lo que significaba que los escombros de esta estructura serían capaces de penetrar su defensa.
Tras la victoria del protagonista, todos los examinadores, incluido el subdirector, quedaron asombrados con el resultado. Sin embargo, el subdirector notó que algo se acercaba rápidamente hacia Taeyun. Era un ataque de hielo, aparentemente lanzado por Lim, quien se acercaba con una mirada fría hacia el protagonista. Lim comenzó a hablarle sobre la responsabilidad que conlleva tener un gran poder, afirmando que sin responsabilidad, el poder se convierte en simple violencia. También señaló que había notado cómo Taeyun había usado ese mismo poder para derrotar a Hun Hai. Lim lanzó múltiples proyectiles de hielo, impidiendo que Taeyun pudiera esconderse y dejándolo expuesto a una patada directa. Lim le decía que la forma en que utilizaba su poder no se diferenciaba mucho de la de Hun Hai, ya que ambos buscaban apresuradamente su propio beneficio. Estando en el suelo, Taeyun le advirtió que no informaría sobre lo ocurrido con Hun Hai, pero que tendría que abandonar la prueba. Sin embargo, el protagonista, levantándose con esfuerzo, le respondió que todo lo que decía eran tonterías, ya que ella no había hecho nada para detener a Hun Hai y estaba usando esa excusa para justificar que solo quería vencerlo en la prueba de jugadores. Al sentir que la respuesta no era lo que buscaba, toma la decisión de no contenerse y preparar su mejor ataque. Taeyun, analizando la posibilidad de usar piel de piedra o contraatacar con sus otras habilidades, opta por sorprenderla con un beso. Pero no era solo eso, Taeyun aprovechó el momento para morderse a sí mismo y mezclar su habilidad de parálisis con su propia sangre, ya que la habilidad era más efectiva en contacto cercano. Esto provocó que Lim quedara paralizada y sonrojada al mismo tiempo. Las bocinas sonaron, anunciando el final de la prueba. Una vez concluida, los examinados heridos fueron atendidos por un equipo médico. Después de la prueba, Taeyun caminaba satisfecho por los resultados, hasta que se encontró con Sin, quien estaba molesto por cómo lo había atacado. Sin le advirtió que en ese lugar no podría evitar su derrota. De repente, Sin fue derribado al suelo, y el responsable fue Sung Jin, un jugador de clase S y aspirante a clase SS. Sung, viendo que su poder aún no lograba hacer caer a Taeyun, aumentó la intensidad, pero la situación fue interrumpida por los médicos, ya que los demás examinados estaban siendo afectados. Antes de retirarse, Sung le dijo a Taeyun que esperaba más resultados como ese en las demás pruebas. Más tarde, en otro lugar, Sung dio las indicaciones para la segunda prueba. Los examinados tendrían que entrar a unas puertas que los llevarían a una mazmorra de categoría D, y una vez dentro, se formarían grupos de 5, y cada acción sería evaluada. A los participantes se les entregaría el equipo necesario para sobrevivir. El prota recuerda que en esta prueba aparecería la primera mazmorra doble en el mundo, categorizado como S. Él cree que no sería un problema sobrevivir a este acontecimiento a menos que pertenezca al grupo que descubrió la mazmorra doble. Pero, lamentablemente, al entrar, se da cuenta de que el instructor Madoak, quien sería la primera persona en descubrir la mazmorra doble, estaba a cargo de su grupo. Esto lo preocupa, ya que no tenía disponible su habilidad de depredación, por lo que lo único que podía hacer era evitar, a toda costa, que la mazmorra fuera descubierta. Al momento de elegir, por votación, la ruta que tomarían, el protagonista decide liderar para guiarlos por un camino diferente al que tomó ese grupo en su vida pasada para llegar a la mazmorra doble. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar que se toparan con la entrada de la otra mazmorra. Los examinados querían entrar, pero Taeyun les impide el paso, recordándoles que debían informar de cualquier anomalía a la sede. Madoak está de acuerdo, pero señala que esta vez haría una excepción, ya que, siendo un jugador de rango A, era improbable que ocurriera algo malo bajo su supervisión. Además, dejó claro que no permitiría que Taeyun decidiera a dónde ir de nuevo. Al ser teletransportados, todos quedaron pasmados por la atmósfera opresiva de la mazmorra. El protagonista alerta sobre el acercamiento de monstruos de rango A, lo que lleva a Madoak a ordenar que cada uno tome su posición. Aunque los hayan derrotado, esto no significaba que había terminado. Taeyun siente algo extraño después de derrotar a varios de los monstruos y decide informar a Madoak. Este último no podía creer cómo el protagonista seguía ileso,
mientras los demás examinados estaban al borde del colapso debido al intenso combate. Taeyun explica que, aunque los monstruos tenían el aspecto de caballeros de la muerte, no transmitían la misma sensación que uno de verdad. Para comprobar su teoría, se lanza hacia adelante, esquivando a los monstruos, y llega hasta una estatua, la cual destruye. Esto provoca que la ilusión del lugar desaparezca, revelando la verdadera apariencia de la mazmorra. Con el camino despejado, el grupo se ve obligado a buscar la puerta de salida. No podían esperar a ser rescatados, ya que las heridas infligidas por las ilusiones habían sido graves. Mientras avanzan, se encuentran con una gran puerta. Al abrirla, descubren que en su interior no había solo unos pocos caballeros de la muerte, sino que toda la sala estaba repleta de ellos. De repente, una risa siniestra resuena en el lugar, anunciando la aparición del jefe de la mazmorra doble, el Señor de la Muerte, un enemigo de rango S. Los monstruos los apuntan con sus espadas, lo que provoca que 3 de los examinados entren en pánico. Aunque el protagonista intenta calmarlos, el miedo se apodera de ellos y toman la decisión de huir rápidamente del lugar, lo que lleva a que uno de los caballeros los asesina sin piedad. Al presenciar esto, el protagonista le dice a Madoak que intentara buscar una salida mientras él se encarga de ganar algo de tiempo. Sin embargo, Madoak lo empuja hacia un lugar más alejado y levanta una pared de piedra entre ellos. Antes de enfrentarse al peligro, Madoak confiesa que la razón por la que decidió entrar en la mazmorra fue porque creía que, quizás, resolviendo este caso particular, podría finalmente alcanzar el rango S. Pero, lamentablemente, todo había salido mal. A pesar de ello, Madoak declara que no permitirá que un talento tan prometedor como el del protagonista se pierda en ese lugar y que, como supervisor, hará lo posible por detener a los enemigos. El protagonista, separado por la pared, reflexiona sobre cómo podría salir de ese lugar. Pero antes de que pueda actuar, los caballeros destruyen la barrera. Al ver a todos los miembros de su grupo en el suelo, sin fuerzas, siente que no hay manera de salir de ese problema, hasta que nota el anillo que llevaba Madoak. Esto le da un rayo de esperanza, tal vez ese anillo pueda deshacer el bloqueo que impide el uso de su habilidad. El jefe de la mazmorra observa al protagonista con desconcierto, incapaz de comprender el aura poderosa que éste empezaba a emitir. El anillo, al ser capaz de aumentar las estadísticas, fue capaz de deshacer la restricción que tenía de predación y, con el uso de sus demás habilidades, se le hizo sencillo acabar con los caballeros de su alrededor. Sin embargo, su masacre fue detenida por múltiples ataques del jefe de la mazmorra que a duras penas el prota logra esquivar e intenta contraatacar con depredación, pero el jefe era más fuerte de lo que esperaba. Estando debajo de su pie, el jefe le pregunta cómo consiguió ese poder, ya que no era algo común y prueba de eso era la capacidad de entenderlo. El prota, sumido en sus pensamientos, se da cuenta de que la misma situación que pasó con Asmodeus se estaba repitiendo y cree que no ha cambiado. De pronto, el rey se aparece y le dice que no es necesario el cambio, sino avanzar, y así despierta un nuevo power-up, pudiendo escapar del alcance del monstruo jefe y aprovecha para acabar con los caballeros restantes. El jefe intenta concluir la situación, pero el prota bloquea su ataque. Estando en el aire, el prota lo remata utilizando depredación. Y así obtiene una nueva habilidad llamada Espíritu del Rey Caballero.